Hola, mi nombre es Beatriz Ferreira y el título de esta ponencia es Diferentes representaciones de la misoginia en La Bella del Mal Amor de María Teresa León. La obra de la que se han extraído los cuentos que voy a analizar se titula La Bella del Mal Amor y fue escrita por María Teresa León. Se publicó por primera vez en 1930 en la imprenta Hijos de Santiago Rodríguez en Burgos, ciudad a la que la autora se sintió profundamente ligada y a la que volverá con asiduidad a lo largo de su trayectoria vital. También es conocido este libro por el título de Cuentos castellanos, relacionándolos inevitablemente con Castilla y con el romancero que la autora tanto admiraba, al igual que toda la generación del 27. La Bella del Mal Amor se compone de 6 cuentos titulados La Bella del Mal Amor, Panariega, Manfredo y Malvina, El Tizón de los Trigos, El Mayoral de Bezares y La Mala del Diablo. Las protagonistas de todos ellos son mujeres víctimas del mal amor que habitan en el territorio rural castellano de los años 20. En este encuadre se reflejan los modos de vida y la conflictiva convivencia entre diferentes clases sociales en un contexto injusto para los más débiles. La autora plasma a menudo esta situación con un gran sentido crítico que podría entenderse como la primera semilla de cara a la posterior aparición de la literatura de denuncia social. En estas historias, la denuncia se centra en los personajes femeninos que encarnan a las mujeres campesinas de la época, puesto que son estas las que sufren en mayor medida los comportamientos machistas derivados de la sociedad patriarcal del momento. Viven en una sociedad desigual que no les permite ser independientes y tomar sus propias decisiones, sino que se ven obligadas a obedecer y aceptar sin oposición alguna las determinaciones que su figura masculina superior, ya sea su padre, su hermano o su marido, decide por ella en todos los aspectos de su vida. De esta manera, a lo largo de estas pequeñas historias, se evidencian multitud de comportamientos misóginos que las mujeres sufren desde una doble perspectiva género-social. La escritora se posiciona junto a todas las protagonistas de su obra, cuya existencia está marcada por el fracaso y la desilusión de su situación amorosa, encarnando así el tópico de la malcasada o la malmaridada, tan típico de la lírica tradicional. Normalmente, a este tópico le precede un personaje femenino joven que goza de la ilusión del amor y de su amado, pero una vez el matrimonio se consolida, se convierte en alguien taciturno y quejumbroso. El descontento que las mujeres experimentaban al casarse no sorprende, puesto que es bien sabido y explicado en numerosos tratados medievales que en aquella época la mayoría de los enlaces eran por conveniencia, y en ellos el marido ejercía poder absoluto sobre todos y sobre todo. Es decir, era dueño y señor de su mujer, de su núcleo familiar y de los bienes comunes, demostrando una gran desigualdad entre la esposa y el marido. Atendiendo a estas cuestiones, es lógico pensar que el tópico de la malmaridada no era solamente eso, sino que era una clara representación de la realidad de aquella época. Sin embargo, la manera en la que trata el desamor femenino María Teresa León choca con esta afirmación, puesto que aporta una visión más moderna y combativa en la que las mujeres cogen las riendas de su vida y de su destino, superando así los límites establecidos por la lírica tradicional. Este tópico se puede presentar en diferentes variantes. En El Tizón de los Trigos, por ejemplo, en un matrimonio desgraciado que termina en adulterio y en un brutal castigo. O, como en La Bella del Mal Amor, en un enamoramiento apasionado por un hombre que no es aceptado en la familia y esto provoca a la mujer la ruptura familiar y un brusco cambio de vida. A pesar de este desdichado destino, las protagonistas de los cuentos que conforman la obra de María Teresa León comparten la certeza de querer reivindicarse como mujeres, aunque no sea de la misma manera. Este hecho muestra también el espíritu rebelde que la escritora tenía en esta época de su vida, puesto que el año de publicación de este libro coincide con la ruptura de su matrimonio con Gonzalo de Sebastián Alfaro, padre de sus 2 hijos, y también con el acercamiento a Rafael Alberti, con el que se casó 2 años después. Los cuentos que voy a analizar son El Tizón de los Trigos y La Bella del Mal Amor. La trama del Tizón de los Trigos se centra en las 3 hijas del tío Lino y no se vuelve a nombrar en ninguna ocasión a los hijos varones, lo que denota un claro afán por parte de la autora por resaltar las figuras femeninas, aun siendo éstas muy diferentes entre sí. Cándida es la hija pequeña y la que está junto a su padre trabajando en la venta. De Julia, la mediana, hay pocos datos, pero se repite el que tiene mayor importancia, y es el que está casada,
siendo este un claro motivo de orgullo, puesto que en la sociedad de la época el matrimonio era el objetivo de toda mujer por su trascendencia como destino vital. Celes, la mayor, había elegido su vida irregular salvajemente inconsciente. Vivía en la ciudad en una casa no muy respetable, cambiando sus besos por dinero, tal y como dice María Teresa León en su libro. Es lo que podríamos llamar la mujer de nadie, puesto que ya no esperaba ni buscaba grandes historias de amor, sino que ella misma decidía salir a buscarlo en ese ansia de dinamismo que caracterizaba a la sociedad del momento. Celes representa a la mujer moderna, o a la nueva mujer, aunque en la realidad esto fue un ideal alcanzado solamente por una minoría, ya que la figura del ángel del hogar prevalecía. Se hizo valer de nuevo ese modelo celestial a manos de la Iglesia, sobre todo en pueblos tan pequeños y remotos como los que representa María Teresa León en esta obra. Así es como la autora describe la llegada de la joven Celes a su pueblo natal, que es lo que vemos en esta cita. Celes, por tanto, como digo, encarna ese tópico de la mujer moderna, y por ello se espera de ella que no se reprima sexualmente, aunque todo goce sexual era considerado pecado. Pero también era esperable que practicase la maternidad consciente, pero no fue así. Tras una pelea con Cándida, esta la echó de casa y Celes huyó con un hombre. Dicho hombre la dejó embarazada y al enterarse la abandonó, por lo que Celes se vio abandonada y decidió volver junto a sus hermanas. Celes nunca había tenido ese sentimiento maternal, mientras que Cándida siempre lo había tenido, y es un sentimiento que siempre había adoptado como propio, porque además consideraba al bebé como un premio que ella había perdido. De esta manera, Cándida encarna el papel del ángel del hogar, cuyo mayor objetivo y aspiración en la vida es ser madre. Pasamos a continuación al cuento de la Bella del Mal Amor y la protagonista de esta historia, en un acto de valor y rebeldía, como podemos ver en esta cita, se acercó a la casa del amante de su marido y esto es lo que ocurrió. En este libro se habla del adulterio. El adulterio fue delito en España hasta el 26 de mayo de 1978. Este mismo año quedó aprobada la Constitución, en la que se derogaron los artículos 449 y 452 del Código Penal, los relativos al adulterio y al amancebamiento, que eran castigados con penas de 6 meses hasta 6 años de cárcel. En este sentido, la autora refleja claramente la realidad que se vivía en ese momento en la España de los años 20. La supremacía masculina, tanto socialmente como judicialmente, denotaba una clara discriminación hacia las mujeres. Esta historia termina con la muerte del amante de la mujer a manos del marido, y con un brutal castigo para su esposa tras encontrar una carta de los enamorados, como vemos en la siguiente cita. A continuación os presento uno de los fragmentos más característicos de este cuento. Lo leo como un claro ejemplo de emancipación femenina, pero no está dirigido a una mujer, sino a la ciudad de Burgos, en la que pasó su adolescencia y en la que escribió este libro. En mi lectura percibo una clara influencia de Machado y de Azorín, sobre todo en esa configuración ideológica del paisaje que es inherente al ser castellano en este caso. La autora reivindica aquí esa autenticidad, ese rasgo genuino, que la separa de la tradición, esa individualidad del Burgos del presente en comparación con la misma ciudad en épocas anteriores. Ni Burgos ni el individuo son una mera continuación de todo lo que ha sido desde el principio de los tiempos, sino que tiene un papel fundamental en el devenir histórico. Es una llamada a alzarse por encima de la tradición y a no conformarse con ser un eslabón más dentro del proceso. A través de estas palabras se reivindica como sujeto individual, desvinculándose de una figura masculina, porque anima a la mujer a no verse igual que se veía en los siglos anteriores. En definitiva, pugna por lo inhóspito y por la posibilidad de elegir un destino alejado de los límites férreos impuestos por la tradición. En esta época, como he dicho anteriormente, los casamientos por imposición o conveniencia estaban a la orden del día y podrían considerarse una variante más del tópico de la malmaridada. Por otro lado, la autora plantea todo lo contrario, es decir, da una definición detallada de lo que es el matrimonio idealizado, tanto de cara a la pareja como a la descendencia, que es lo que vemos en este siguiente fragmento. En esta línea, en una conversación que la protagonista mantiene con su abuela, ésta le da a entender que es una afortunada por haberse casado, pero se aprecia un claro cambio de mentalidad con respecto al matrimonio entre estas dos mujeres de diferentes generaciones.
Mientras que la abuela aceptaba con sumisión y resignación el tener un matrimonio desdichado y se consideraba una mujer desgraciada por ello, su nieta denuncia el tiempo que le ha tocado vivir, ensalzando el pasado porque cree que su experiencia había sido mejor. Habla también de la infantilización que sufre a pesar de ser una mujer casada y de la imposibilidad de tener bienes propios. En definitiva, como habéis podido ver, en estos cuentos se pueden apreciar diferentes mecanismos de subalternidad apoyados en las leyes patriarcales de la época. De esta manera, la desigualdad tanto de género como de clase permanece, al igual que la subordinación femenina, porque a pesar de que en el siglo XIX se abriesen nuevas fronteras entre lo público y lo privado, la realidad es que los grandes cambios tardaron mucho tiempo en solidificarse. La autora habla de temas tan importantes como pueden ser el discurso de domesticidad, la maternidad, la sexualidad, el matrimonio, que por cuestiones de tiempo no he podido abordar. Os animo a leer estos cuentos y a sacar vuestras propias conclusiones. Además, esta ponencia tendrá también un artículo publicado en el monográfico del Congreso por si a alguien le interesa ahondar más. Muchas gracias.